Bienvenido amigo, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar algo, se lo voy a hacer relativamente rápido para que ustedes vean algo que les puede presentar la moto con tema ruido. Álvaro, ya le cambié las varillas, ya le cambié el árbol de leva, balancine, torre balancine, regulé el registro de válvula, me sigue haciendo ruido a válvula, revisé todo, me enloqueció y no encuentro el ruido. Bueno, ya he dejado varios videos con el tema de la leva, el motor cortado, que le expliqué todos los posibles ruidos que pueden hacer este tipo de motores. Y esto genera un ruido espantoso. Lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos juego excesivo, vamos a tener ruido. ¿Se entiende por qué? Porque la varilla está desgastada. La varilla se encargó de desgastar el balancín. ¿Por qué se desgasta? Pero acá les voy a mostrar algo que se les puede pasar por alto. ¿Qué me refiero a esto? De este lado acá tenemos una moto varillera que estamos haciendo que le vamos a cambiar porque ya tienen desgaste. Tiene desgaste lo que es, si se puede llegar a ver, el eje de balancines. Y tiene desgaste lo que es la leva, se ve que está acá rayado. Y por este lado tenemos todo nuevo, balancines nuevos, leva nueva, eje de leva y tenemos eje de balancines. Miren esto, nosotros tenemos, les voy a mostrar lo mejor posible. Nosotros tenemos acá un eje que está desgastado, ya tiene desgaste y hay que cambiarlo. Es más, si ven de la mitad para acá, tiene un escalón donde trabaja el balancín. Por otro lado acá tenemos un eje nuevo que no tiene ningún síntoma de desgaste. Lo mismo el de la leva, el nuevo, ningún síntoma de desgaste. Y el viejo del árbol de leva, ven que ya está rayado porque trabajó con poco aceite la moto. Y bueno, ya tiene desgaste en las dos partes. Eje de balancines viejos. Miren algo, voy a tratar de mostrarles lo mejor posible así. Yo ahora les voy a pasar unas medidas, pero miren esto. Miren el juego que tiene. Vamos a ponerlo en el lugar donde tiene más desgaste. Capaz que no se escuche, pero bueno. Tiene juego evidentemente porque tiene que tener una tolerancia entre el centro del balancín y el eje para que lubrique, para que no se agarre. Miren el nuevo. Lo ponemos más o menos en el lugar de trabajo. Nuevo, 0 kilómetros. Y me van a decir, no Álvaro, está desgastado esto. Bien, lo probamos con el balancín nuevo. Balancín nuevo, 0 kilómetros. Si se puede llegar a ver. Y este es el viejo. Vamos a colocarlo de esta manera. Balancín nuevo, eje de balancín nuevo. Agarramos el viejo. Lo colocamos en el lugar de más desgaste. Y prácticamente está con la tolerancia que tiene que tener. Va de vuelta para que no quede duda. Bueno, y acá estamos con el eje del árbol de leva. El eje del árbol de leva, este es el viejo. Este está gastado, si se ve ahí, también está entrado por el tema de una pérdida de aceite. Y acá tenemos la leva vieja. Leva vieja, acá, a ver si lo puedo colocar así. Lo colocamos más o menos en el lugar de trabajo. Ven que se mueve un poquito, que ya está desgastado. Eje nuevo. Tiene mucho juego esto, mucho juego. Vamos con la leva vieja, la leva nueva. Leva nueva, eje viejo. Yo hice unos apuntes acá, igual yo ahora les muestro. Perdón, vamos a poner así, que ahí queda relativamente quieta. Este es el eje viejo con la leva nueva. Y esta es la leva nueva con el eje viejo. Acá vemos que tiene bastante juego. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá yo me hice un apunte rápido, a ver si se puede llegar a ver. El eje de leva, tengo 14 milímetros en el eje del árbol de leva del viejo. En el nuevo, 3,85. Este tiene 3,85. Por ende, esa centésima que nos falta es ruido. Esto genera ruido. Luego, en los balancines, que de 12 milímetros sería este, que tiene aproximadamente, esto está medido con pie de rey o calibre, ¿verdad? Es decir, está lo más próximo posible. Evidentemente, esto lo medimos, el interior, y tiene 12 y esto tiene 12, pero hay una tolerancia para que esto trabaje.
lo que es el aceite entre y que no se agarre. Es decir, lo correcto sería agarrar y medirlo con el tema de un micrómetro para ver una diferencia. Pero ya una diferencia importante con el calibre da y sobra como para que haga ruido. Le decía el de los balancines. El viejo tiene 12 milímetros. Perdón, es este. Acá que tengo acá. 12 milímetros. Y el nuevo tiene 11,75. Es decir, miren el juego impresionante que tiene esto. Y después andamos buscando por un lado y por el otro. Vamos a colocarlo bien ahí. O así capaz que queda mejor para que ustedes puedan ver. Miren el juego que tiene esto acá. Si bien se me mueve el balancín porque no lo estoy presionando del todo, pero ya ustedes pueden ver. Y pongo lo que es el viejo, que lo tengo aquí. Y esto prácticamente no tiene juego. Y no es que estoy haciendo menos ni... No. Nada, bien sencillo. Acá hacemos lo siguiente. Con el calibre agarro en la parte desgastada. Perdón, se me volvió la hojita. Agarro la parte desgastada. Tranco el calibre y agarro lo que es el nuevo. Miren. ¿Se ve? ¿Se ve la luz que tiene esto acá? Capaz que no se lo estoy enfocando muy bien. Lo voy a tratar de mostrar. Sin mover nada. Esto está trancado acá. Y acá no tenemos luz. Todo esto que le estoy mostrando acá, todo esto es lo que está haciendo ruido. Entonces ustedes van, compran nuevo y decís, bueno, tal, los ejes de balancines también porque yo ya los chequeé y están en rango. Pero ustedes compran balancines, eje de balancines nuevos y ustedes agarran y colocan, che, pero me quedó sonando a válvula. Con lo mismo que cuando yo les mostré el video del engranaje. Queda haciendo ruido, entonces nos enloquecemos, tratamos de buscar por un lado y por el otro y no sabemos dónde está el problema, y el problema está en lo nuevo, que no es de buena calidad o por lo menos no está dentro del rango que necesitamos. Imagínense, como les dije, que repaso acá las medidas, el eje de leva tiene 14 milímetros y el nuevo es 3,85. ¿Entienden? Tenemos 15 diferencia ahí y eso genera ruido. Después lo mismo, el tema del balancín. Los balancines, el eje de balancín 12 milímetros y 11,75 tiene el nuevo. Por ende, no es que acá en este eje de balancines van unos balancines, perdón, en este eje de balancines van unos balancines especiales. No, es todo lo mismo, es todo igual. Lo que pasa es que esto está mal maquinado, está mal rectificado, no está en la medida de que debe ser. Entonces hay que tener cuidado con lo barato y con lo chino de marca, digámosle. Porque los ejes que tengo acá y el eje de balancín no son de los baratos, ¿verdad? Y en otros que he colocado, que esto lo mido y lo pruebo, están bien. Pero eso tienen que tener en cuenta por el tema de, mirá Álvaro, ya cambié varilla, cambié esto, válvula, hice la tapa y todo y me sigue sonando. Bueno, busquen por acá, que por acá está el problema. Video cortito, no los quiero hacer muy largo, pero era algo que ahora estaba armando y no quería dejar pasar de largo para mostrarles que un ruido de estos motores puede venir por este tipo de cosas. Un saludo para todos.